Tardes para todos. Bueno, ¿cómo estamos por aquí? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bien. Muy bien, muy bien. Sí, por Gracias. suerte. Lavando mucha ropa. Sí, pero ¿la lluvia de hoy estaba prevista? Sí, estaba así. Sí. ¿Estaba? Ah, mal yo entonces, que no atendí el pronóstico. Pero para antes de esta hora. Porque, bueno... Por suerte dio tregua el fin de se volverá a semana. lavar. Sí, exactamente. Sí. Bueno, lo que no tiene tregua es la campaña electoral. Hoy vamos a prestar atención a la campaña de Álvaro Delgado, cuyo lanzamiento y segmentos del discurso vamos a estar repasando en este momento. A ver. Aunque su programa de gobierno será presentado en abril, el precandidato nacionalista adelantó este sábado que una administración suya no aumentará impuestos y creará un grupo especial para el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Quiero ser presidente de los uruguayos para poner un segundo piso de transformaciones en este país. En un discurso de algo más de 50 minutos, Álvaro Delgado afirmó que su objetivo es asegurar un próximo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. El precandidato, favorito en la interna blanca, dijo que pretende continuar transformaciones para convertir al Uruguay en el país más desarrollado de América Latina. Sobre economía, Delgado dijo que la administración actual ordenó las cuentas públicas, aumentó la inversión, generó puestos laborales y aumentó el salario real, y que el paso siguiente es dar un salto en competitividad. Nosotros para hacer esto no vamos a subir los impuestos, lo vamos a decir clarito. Sobre seguridad pública, el precandidato dijo que el gobierno actual logró frenar la suba constante de delitos y bajarlos, y que el desafío son los homicidios. Nosotros vamos a utilizar un ejemplo, que es el Grupo Especial Antimafia de Italia. Nosotros en la primera ley de presupuesto del próximo gobierno vamos a instalar un grupo especial contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sobre infraestructura, Delgado adelantó que un gobierno suyo construirá ramales ferroviarios a Rivera y a Salto, y para darle también movilidad a la zona metropolitana. Sobre agro, anunció un plan nacional de riego. Sobre ciencia, se comprometió a aumentar el presupuesto público y estímulos a privados. También anunció el plan familia, con foco en primera infancia. No solo estamos preparados, estamos prontos para entrar a la cancha. ¡Pronto! Claro, el tema es que ya están en la cancha, entonces, claro, desde la afuera, y parte de lo que se está usando desde la oposición es, bueno, todavía queda un año, todavía tienen mucho para hacer. También es cierto que desde la candidatura de Delgado, lo que se está planteando es no solo un continuismo, se está hablando de un segundo piso, es decir, a lo ya hecho hasta ahora, redoblar la apuesta. Me gustaría escuchar primero sus reflexiones sobre esto mismo que acabamos de escuchar, vieron que toca varios puntos. Y bueno, porque no es fácil el lugar de Delgado. No es fácil lograr la diferenciación de otros posibles candidatos o candidatas para la interna sin, de alguna manera, desdibujar los logros de este gobierno de coalición para marcar diferencia con la oposición. Es un juego complejo para todos en una interna, pero más para Delgado, que está heredando las estructuras de la calle Pou, ¿no? Entonces, tal vez el desafío sea mayor por ahí. ¿Qué piensa Pozzi? No, yo creo que es un discurso de campaña hecho hacia la interna del Partido Nacional. Obviamente él es la continuidad de este gobierno. Notoriamente es una persona de más confianza del presidente de la calle, por lo tanto es la continuidad de este gobierno. Es el hombre que aparentemente tiene la mayor cantidad de apoyos dentro del Partido Nacional. Bueno, habla hacia la interna del partido. Hay cosas que desde la oposición no entendemos mucho. Por ejemplo. Y por ejemplo, si se va a hablar de las cuestiones de hacer algo antimafia, ¿por qué no encaramos ahora? Hay un tema y es que la rendición de cuentas ya está. Esto sería para la próxima, ¿no? Bueno, seguramente no se pensó ahora, se pensó antes de la rendición de cuentas, pero eso yo no lo sé.
Pero me parece que es una buena idea que la podrían haber ya llevado adelante. Lo demás hay cosas que uno promete, muchas cosas cuando se está en campaña. Sí. Después hay que ver si se puede cumplir. Pero Y esas son lo que cosas... más ruido le hace es puntualmente lo del... No, las tres cosas que en un momento se hablaron, es lo de la cuestión de la antimafia que Sí. él dice, no me acuerdo, hay dos cosas más que no me acuerdo que también hacen ruido hacia afuera. Ver si después se pueden implementar. Yo de Alvarito, porque yo lo conozco bastante bien, fui compañero de él, uno de los recuerdos más grandes que tengo es que cada enero sabía cómo hacer bajar los combustibles. Él. Y no lo digo yo, pueden buscar todos los tweets que ponía o las notas que hacía. Todos los eneros que el Frente Amplio normalmente aumentaba los combustibles en enero para todo el año, él sabía cómo bajar el precio de los combustibles. Y hubiera sido una buena cosa implementarlo ahora, en este gobierno. No se logró, porque a veces cuando se está en el gobierno las cosas no son tan fáciles como cuando se está en la oposición. Y bueno, ya veremos. Bueno, eso ya creo que lo saben todos, ya todos pasaron por ese lugar, ¿no? De ser solamente oposición, como bueno, el pero caso yo lo de Frente marco Amplio, que porque ya a nosotros nos marcan cosas. No, Yo está lo marco perfecto. Le pregunté a propósito pero para eso. Por eso, Victoria, pero yo lo marco, yo qué sé. A mí me da la impresión, está bien, es un discurso de campaña, la gente lo aplaude, está bien. Y él va a ser la continuidad de este gobierno, transformará algunas cosas. Él dice que quiere seguir con las transformaciones. Bueno, tendrá que narrar cuáles fueron las transformaciones y seguir con ellas. Bueno, desde la ahí vamos oposición con es lo lo que de- nosotros no sabemos muy El bien las segundo transformaciones cuál fue. Pero está. Los segundos pisos necesitan cimientos firmes, ¿no? Y ahí, de nuevo, estamos en campaña electoral, vaya uno a encontrar la línea del medio cuando se pregunta qué hizo bueno el gobierno, ¿no? ¿Qué pensás, Valeria? Bueno, con respecto a las características del acto creo que fueron muy claras, rodeado de muchos miembros de este gobierno que creo que reflejan esto de que se puede plantear un segundo piso porque hoy hay cimientos como para poder profundizar en algunas áreas que él mencionó allí. Lo que tiene que ver con esto antimafia, que yo me centralicé bastante. Dos cosas que fueron muy importantes estando Larrañaga al frente del ministerio en el periodo que estuvo él, fue que se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y el Banco Central donde se formó policías específicamente en lo que tenía que ver con detención de lavado de activos. Eso no existía en nuestro país y lo hizo Jorge Larrañaga. Y lo otro fue la creación de las fiscalías para el lavado de activos. Entonces, esos dos elementos, en este tema puntualmente, a ver, esto no es algo novedoso, ¿no? O sea, es algo que el equipo técnico en seguridad que tiene Álvaro Delgado trabajando para el programa, lo está poniendo a punto ya hace algunos meses. En febrero, de hecho, Álvaro Delgado habló sobre esto y es un modelo que, por ejemplo, Boric ya ha planteado implementar en Chile, Burlich, a partir de algunas situaciones en Argentina, sobre todo lo que pasó en Rosario, en Argentina también planteó una medida similar, es una medida italiana, que de hecho se está exportando, digamos, hay varios países que han realizado consultas y tiene que ver con tener miembros sería como multiagencia, digamos. Entonces, tú tenés ahí miembros del Banco Central, bueno, obviamente de prefectura, obviamente de la policía, o sea, entonces, con personal de todas estas reparticiones que tienen que ver directamente con la temática, es que se plantea este equipo. Es algo, como les decía, que está probado, que ha dado resultados y que ya otros países de la región están trabajando. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Que es algo que ha planteado la oposición, porque, a ver, requiere modificaciones, obviamente requiere presupuesto específico y además también requiere modificaciones de normativas. Entonces, habría que esperar a la próxima... al próximo presupuesto, digamos, como para llevarlo adelante. Es algo... convengamos que en Argentina, Burlich, por ejemplo, hoy por hoy tiene todo un periodo por delante, un gobierno recién electo que se plantea esto como forma de trabajo, que como les decía está aprobada en Italia y que por eso también se toma como modelo porque ha tenido buenos resultados, pero lo hace al inicio de un gobierno. Entonces, por eso no se puede aplicar ahora, porque presupuestalmente y normativamente es inviable, pero esos cambios sí podrían ser el inicio de las políticas de seguridad
de un gobierno de Álvaro Delgado como presidente. Y lo de las bases es esto de transformaciones que se hicieron ya cuando Larrañaga estaba al frente. Fue astuto hablar del segundo piso porque enseguida dio en bandeja a las críticas y memes del cuarto piso, ¿no? Me parece, yo qué sé, pero esas cosas, a ver, hay gente que está ocupada en ese tipo de cosas siempre y siempre le van a buscar algo como para ridiculizarlo. Minimizás pero... el tema. Sí. ¿Vos, Pepe? Sí, puede ser, no le doy mucha importancia. Hay de todo en el marco de esta campaña. Yo tengo un matiz con Jorge Pozzi porque creo que en realidad no fue un discurso hacia la interna, sino más bien hacia octubre, ¿no? Se salteó la interna Delgado en este momento. Me parece que está hablando ya como el candidato del Partido Nacional y de cara a una campaña por las elecciones nacionales también. ¿Y hace mal en hacerlo así? No, porque, a ver, el candidato oficialista tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que se puede parar sobre los logros del gobierno y tomarlo como suyo. Las desventajas es que siempre le van a decir, ¿y por qué no haces lo que estás prometiendo ahora? Exacto. Eso ocurre siempre con los candidatos oficialistas, sean del partido que sean. Me pareció un discurso, insisto, pensando en uno de los grandes temas que tiene que ver con la seguridad. Por eso ahí está planteado este tema que fue, digamos, un producto italiano que ha tenido bastante éxito a nivel mundial y que lo que marca es una coordinación intraagencias en la que está desde el Banco de Previsión Social, pasando por unidades reguladoras del Banco Central y, por supuesto, una tarea de inteligencia que lo que busca, en definitiva, es la trazabilidad del dinero. Por ese lado, yo creo que es para celebrar el hecho de que se conforme una agencia de estas características, que lo que está haciendo de alguna manera es ampliar la base de investigación para que no sea una sola agencia, como suele ocurrir en muchos casos, donde es mucho más fácil que se corrompan los integrantes al ser un solo lugar donde se trabaja en la investigación. Parece un tema interesante, habrá que ver después cómo se maneja esto a nivel presupuestal y de normas, como bien decía Valeria, porque eso tiene un anclaje así vinculado a lo que será un futuro gobierno. Bien. Por eso vuelvo a lo que decía, esto está planteado de cara a un gobierno, no a una interna. Bueno, ahora eso de plantarse como el candidato definido, también tiene la estrategia de que todos siguen al ganador, ¿o no? Sí, por lo general a uno le gusta apostar al ganador. Y bueno, por eso, si ella se está posicionando como tal, ¿es una buena o es una mala estrategia? Y me parece una estrategia que ya está definida de cara, sin desmerecer, por supuesto, a ningún otro candidato dentro de la interna del Partido Nacional, pero parece estar bastante clara. Me parece que eso Delgado lo tiene perfectamente claro y por eso sus anuncios son de cara a una elección nacional, no a una interna. Bien. ¿Tenés alguna opinión particular con respecto a este plano concreto, ¿no? Lo de este comando especial o esta fuerza especial antimafia a la que hace referencia Delgado, vos que estás en el mundo penal? Se ha implementado en otros países. No sé exactamente a ciencia cierta cuál va a ser los detalles. Cualquier interacción entre varios organismos, lógicamente, suma y sirve. Después hay que plantearlo, aplicarlo y ver los resultados que se tienen. Pero no está mal, es una herramienta más. No hay que amputarse absolutamente nada. Hay que ver después exacto cuál es el detalle. Ha habido mucho avance, ¿no? Se ha dado mucho avance en esta materia. Quizás sea otro más. Veremos qué es lo que pasa. Estoy con Pepe. 67% contra 21%. Se saltó en la interna. Va derecho para las nacionales. Tiene dos particularidades, o tres. En primer lugar, es una interna donde se está peleando la interna cuando uno es gobierno dentro del Partido Nacional, que eso antes no había pasado. En segundo lugar, es el crecimiento que ha tenido Delgado sin ser un dirigente histórico en tan poco tiempo. No existe más un Lacalle, Herrera, el mismo presidente que no puede estar, ser partícipe de estas elecciones. Larrañaga, por su fallecimiento. O sea, no hay un líder histórico dentro del Partido Nacional. Entonces, eso también abre una veta para que Delgado, creo yo, tenga este apoyo. Y, lógicamente, creo que es muy inteligente en este momento remarcar los logros que él entiende que tuvo su gobierno, porque él fue parte esencial de ese gobierno, y no tanto pegarle al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque primero que es de manual. El oficialismo remarca sus logros, lo hacía el Frente Amplio también. Profundizar el crecimiento, etcétera, etcétera. Eso sucede. Yo tengo que remarcar mis logros sin pegarle al Frente Amplio. A diferencia del Frente Amplio, que al ser oposición no puede marcar ningún logro en este periodo, simplemente pegar donde entiende que se equivocó. Pero hay una diferencia sustancial. No se sabe quién va a ser el candidato de la oposición. Y no es lo mismo que el candidato de la oposición sea Orsi que el candidato de la oposición sea Cose. ¿Por qué?
porque nosotros ya hemos visto aquí lo que es un gobierno del MPP, lo hemos tenido con Mujica, no así un gobierno del Partido Comunista con Cose. Todavía eso no ha sucedido. Hay que ver qué es lo que sucede para ver cómo se va a parar Delgado frente al eventual candidato del Frente Amplio para poder pegar en las falencias que él entienda conveniente. Por eso me parece que está apuntando lógicamente a sus logros y a una candidatura nacional que más pegarle al Frente Amplio porque todavía no se sabe quién va a ser el candidato. Y por más que se tenga, como el Frente Amplio tiene un programa único de gobierno y demás, todos sabemos y todos hemos visto que los gobiernos son bien diferentes por más que el programa sea único. El primer gobierno de Vázquez fue un buen gobierno, el segundo gobierno del Frente Amplio a cargo de Mujica no fue, a mi entender, un buen gobierno, y el tercer gobierno de Vázquez tuvo sus luces y sus sombras. O sea, programa único, depende del candidato la impronta que le ponga a ese programa. Yo hay una cosa que me pareció interesante ayer, después de haber escuchado a Álvaro en varios actos, que me pareció también, y no sé si todo el mundo tomó ese mensaje, que también estuvo muy presente el conocimiento de la gestión de Álvaro como candidato. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en lo que tiene que ver con esto de lo que tiene que ver con seguridad, en la parte que tiene que ver con los trámites burocráticos del Estado, ¿no? Poniendo arriba de la mesa lo que existe al día de hoy y algunos cambios que se hicieron, pero cómo hay que eliminar la burocracia y modificar totalmente la forma en la que la gente accede a los servicios del Estado. Y también lo ha hecho, no ayer en profundidad, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que es también una propuesta que ha planteado Delgado en otras instancias, que tienen que ver con esto de un montón de cosas que están en distintos organismos del Estado, pero generar algo que capitalice todo ese trabajo aislado y lo centralice, lo ordene y haga que funcione mejor. Para mí también demuestra un conocimiento de la gestión y cómo ir sacando de arriba de la mesa problemas que tienen que ver con la burocracia y con partes del Estado que tienen que funcionar mejor, ¿no? Porque obviamente está lo que tiene que ver con lo de no subir impuestos, que también ha sido como una marca registrada, digamos, de él como candidato en todos los discursos, pero esto de ayer que estuvo planteado, ayer no, el sábado, que estuvo planteado de todo el cambio en lo que son los trámites estatales, no había estado en profundidad en otros actos anteriores, ¿no? También lo que tiene que ver con el agro, que tiene mucho que ver con una propuesta de Da Silva en cuanto al riego y un cambio estructural en eso, lo que tiene que ver con la profundización del saneamiento en el interior, las 61 localidades de este periodo, pero llevarlas al doble en el periodo que viene. Todo tiene que ver con un conocimiento claro de lo que se hizo, a diferencia quizá de otros candidatos. Laura Raffo, por ejemplo, no se apoya tanto en lo que se hizo en este gobierno, sino que trae como ideas renovadoras, digamos, o cosas bien distintas que habrían que hacer. Y creo que ahí es donde está la diferencia mayor entre los dos candidatos con mayor posibilidades, digamos, a partir de las encuestas, más allá de la diferencia de Delgado, ¿no? Como una Laura Raffo que busca separarse un poco, digamos, y plantear cosas como bien distintas y no apoyarse en lo ya hecho. Habla de ser mucho más liberal y bueno, eso han sido sus últimas declaraciones. Y un Álvaro Delgado que a partir de esto del primer piso, digamos, que ya estaría construido, también la profundización de lo que no funciona tan bien en el Estado, que estuvo muy presente ayer, fue bastante larga esa parte ayer también, ¿no? ¿Y qué pasaría si el primer piso se derrumba un poco? ¿Qué pasaría de, tener lugar los plebiscitos que están en la vuelta? Porque parte de los cimientos, entre otras cosas, tienen que ver con las reformas, entre otras la jubilatoria, ¿no, Pepe? Bueno, son los costos que tiene, como decía antes, un candidato que representa al oficialismo. Sabe que algo de eso puede fallar. De lo contrario, también aumenta su fortaleza, si eso no ocurre. Entonces es un juego ahí bastante complejo, pero insisto que mientras en el Frente Amplio, porque se está disputando una interna claramente, se habla de un mensaje de unidad, de qué va a pasar el día después de la interna, de la fórmula paritaria, de contemplar al otro. Acá ustedes escuchaban a Delgado ayer diciendo, yo estoy ya, pronto, estoy para largar. Sí. Eso no lo dice alguien que está compitiendo dentro de una interna, lo dice alguien que ya está con definiciones de cara a octubre. Y esas definiciones, supongo yo,
le permiten trazar una estrategia de cara a lo que puede llegar a ocurrir si de aquí a más adelante, cuando ya comience la campaña y estén definidos los candidatos también de la oposición, puede ocurrir algún hecho donde el oficialismo pueda estar más débil, digamos, en cuanto a lo hecho, a lo gestionado. Insistir con el no vamos a subir impuestos. Al final uno se pregunta si es una buena estrategia. Lo que pasa es que ¿Qué pensás? todos los gobiernos que han dicho eso, al final, lamentablemente, por un lado o del otro, no lo pueden cumplir. Por eso pregunto, Yo creo ¿hay que seguir apostando a esa estrategia? No es una buena estrategia. Suena lindo, pero tiene que ser dentro de la medida de lo posible. Después podemos discutir si lo que se hizo fue aumentar un impuesto y no crear uno nuevo, si en realidad se sacó un beneficio que antes se tenía, pero en definitiva, la creación o no de impuestos, como se dice en el barrio, es cuando vos te cobran más por algo que antes no te cobraban. Después podemos discutirlo si el nombre es diferente, si es el mismo y se cambió. No creo que venga por ese lado porque aparte vos te abrís a la posibilidad de tener una crítica cuando te dicen no ibas a crear nuevos impuestos, pero en realidad lo que hiciste fue aumentar el que ya estaba creado. Y le pasó al Frente Amplio y le pasó a este gobierno también, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado es como comprometerse a algo y lo que decía hoy Valeria también, y lo que comentabas vos. ¿Dependerá de la suerte del último año y la suerte de Delgado? Y yo creo que en parte sí. Cuando hablaba del saneamiento en las 124 localidades del interior, este gobierno debería determinar con 61 localidades con saneamiento, que está en licitación, creo, pero todavía no se terminó eso. Dependerá de que eso también finalice, porque es uno de los puntos centrales de Delgado, ¿no? Va a estar en obra, en realidad no todos se van a finalizar. Pero que estén para finalizar, o sea, que van a haya estar algo. en obra. Entonces, todas esas cosas, lógicamente, van a ir de la mano y van a ser objeto de crítica de la oposición en caso de que no se cumplan o que no se avisore que van a cumplirse a corto plazo. Entonces, falta un rato largo todavía. Sí, pues sí. No, yo puedo conceder que algo hay de lo que dice Pepe, ¿no? Con respecto a que Delgado habló para más adelante, vamos a decir, ¿no? Como candidato. Pero tampoco se puede hablar mucho así, porque Delgado necesita a Raffo. No para ganar la interna, pero sí para después. Y tampoco sé si todo el programa que Delgado promete ahora lo va a tener que negociar o no con Raffo más adelante. Porque no puede, Raffo no es una cosa que esté fuera de la jugada. Ahí es donde encuentran el valor del programa único del Frente Amplio. ¿Cómo? Ahí es donde aparece el valor de que el Frente Amplio tenga un programa único. El programa único del Frente Amplio es una cosa que para nosotros es muy importante, lo tenemos, lo hacemos cada elección. Después de ese programa se cumplen unas cosas, otras cosas quedan un poquito en el camino, pero es una especie de guía que tienen los 4 candidatos que tiene hoy el Frente. Pero yo sí lo digo en el caso de Álvaro, cuando habla en este acto, ¿no? Probablemente hable como presidente, pero también tiene, digo yo, él sabe más que yo, por algo es candidato y yo no soy, pero notoriamente tiene que entender, tiene que saber que después tiene que hablar con Raffo, porque es lo primero más inmediato que tiene para negociar un programa de gobierno o para negociar un programa de gobierno que no va a ser el programa del Partido Nacional, si quiere hacer una coalición. Sí. Si quiere hacer una coalición. Ahora, si quiere hacer el programa el Partido Nacional, es otra historia. Pero si, como él dice, quiere hacer la coalición o seguir con la coalición de gobierno, hay que renovar el compromiso país. Me parece que hay cosas que se dicen sí. que, bueno, que hay que verlas. Bueno, hay que renovar el compromiso por el país que va a tener otros puntos. en la primera instancia si él habla para el final, está bárbaro. Ahora, tiene que entender que para el final falta desde junio a octubre, que ahí él tiene que hablar con los de él, con los contratores. Y obviamente que nosotros como Frente Amplista le vamos a marcar los errores que tiene y las cosas no cumplidas. Yo no conozco ningún candidato que haya hecho campaña, ya no digamos haya llegado a la presidencia, haya hecho campaña diciendo que va a aumentar los impuestos, ¿no? Sí, no. Bueno, igual esto está en la base. Pero es preferible no decirlo. Pero está en la base de. Esto de los impuestos está en la base de lo que se le preguntó a Orsi y que Orsi dejó la respuesta abierta, digamos. Decir, si los tengo que subir, los voy a subir. O sea, ¿no? Entonces, lo que plantea, más allá de lo que vos planteas, Pablo, que es real, de que hay un debate, sí, lo del IVA al principio. Fue o no una forma solapada de subir impuestos. Pero lo que plantean también es que es algo que no le llegaba a todo el mundo, porque no todo el mundo compra con tarjeta, entonces no todo el mundo veía esos 2 puntos de IVA, que es la crítica al Frente Amplio, pero por el otro lado este gobierno, a pesar de la pandemia y a pesar de las crisis que ha planteado Álvaro Delgado en todo lo que ha sido la campaña, igualmente bajó impuestos. Y renunció a ingresos con la baja de impuestos que fueron el IAS y el IRPF. Entonces, en esa base, lo que él plantea es, nosotros tenemos un programa y propuestas y un compromiso de que no vamos a subir impuestos. Es que vos no sabés qué y es un compromiso de él. Pero a ver, cuando asume este gobierno,
Le estalla una pandemia a los 13 días. Pero no te subió impuestos. Está bien, pero era impensado que suceda. Después tenés una sequía de 100 años, la más grande de 100 años. Bueno, por eso Era también impensado se plantea la renuncia fiscal que tuvo este gobierno está bien, bueno, en pero- cuanto al atender las crisis, al no recaudar y a lo que- además a bajar impuestos. A lo que voy, que el Estado vive de los impuestos. Esa es una realidad. Y cuanto más necesidad, más impuestos tiene que tener. Porque, como digo, cuando se pide al Estado que le dé, no hay un árbol en el Bueno, Banco pero si Central que tenés un sale en Estado más dólares. eficiente, se supone que Está vas a gastar bien, menos. pero la eficiencia del Estado se ha discutido hace 50 años que se discute la eficiencia del Estado y un poquito más, un poco menos se va acomodando la cosa, pero es un Estado deficiente, lamentablemente, porque está en nuestra idiosincrasia que el Bueno, Estado pero sea A ver, deficiente. esperen, porque Pozzi quiere decir algo. ¿Qué No, pero, advertís a ver, que está yo diciendo que no? entiendo que cada cual va a defender. Yo quiero colocar dos cosas arriba de la mesa, ¿no? Acá sí hubo un impuesto de emergencia por la pandemia, que todos pagamos. No nos olvidemos, ¿eh? Y también hubo una rebaja de salario real El y de fondo jubilaciones, coronavirus. por consiguiente, que también se pagaron, que ahora recién dicen que se No niveló lo pagamos con el... todos el impuesto de la pandemia. ¿Cuál te el referís tú? impuesto, pero hubo, cuando la pandemia todos pero pagamos el impuesto. No, todos no, los ¿Cómo funcionarios no? públicos. La gente, pero en el Estado todo el mundo paga un impuesto. No. Sí. Yo sí, lo sí. pagué, por ejemplo, porque no no sé, llegaba no al salario que se trabajarás en la planteaba. intendencia y no te habrá tocado. No, les pero a los que tocó a trabajaban en muchos. organismos públicos todos pagamos impuestos. No, pagaron la mayoría de los Pusimos políticos y los plata. cargos más altos Perfecto, del y Estado. se puso plata. Entonces la pandemia no fue una cosa que se transcurrió, pero el resto de lo que tú decís que no pagaron, sufrieron la rebaja del salario real y sufrieron la rebaja por consiguiente de las jubilaciones, que fueron los jubilados pensionistas. Pero eso no es culpa del pero gobierno. es- Ah, no, ¿y de quién es la Jorge, culpa? no sea malo. era- ¿Y de quién es la culpa? Pero, Jorge, No, se priorizó la trabajo. A ver, se priorizó continuar con el trabajo por salario. Pero en todo el mundo fue así. No fue que este gobierno dijo, vamos Pero a. No Y acá va a haber fue mucho aumento menos. salarial. Decís que, pero no pasó. Pasó, pero pasó. Pero, una, Jorge, fue una opción que pero tomaron. pero pasó Bajar todo los el mundo. salarios y las jubilaciones. Pero pasó en todo el mundo. No fue una opción que todo el mundo tomaron, pasaron fueron otras cosas acuerdos. también. Fue un Claro, acuerdo pasaron del acuerdos. propio PIT-CNT Pero- con el gobierno. Pero Pero- fue un acuerdo entre todas las partes que era o mantener las fuentes laborales o bajar salario. Y Vos, si bajar fue un salario. acuerdo No. del movimiento sindical, se firmaron convenios Claro. así para mantener el empleo, No, porque era no, una no. situación de crisis que no tenía Y pasó en antecedentes. todas partes del Y mundo. lo que tú Yo decías lo que del sé, pago, bajó el salario real y es una cosa que hoy el movimiento sindical bajó el y salario nuestra real, fuerza pero política mantuviste- dice que fue así, pero que es mantuviste así. el empleo, en plena pandemia. Pero no sé, ni siquiera se mantuvo el empleo. Sí, claro que sí. No, sí. Y los no se empleos que mantuvo se el empleo. perdieron se No se- recuperaron no y se se recuperaron y se crearon más. Pero fíjate si ahora están echando la campana al vuelo porque el empleo está más bajo. Pero no pasó así. Porque se crearon, se recuperaron los empleos que pasó. se perdieron en la pandemia, está que hay bien. empleos que eran obvios que se iban a perder, que vinculados Nada al es obvio. turismo, ¿Por a qué los es obvio? Si servicios. hacer las cosas bien, nada En es el obvio. 2019 Obvio porque... Pero, o sea, ¿te parece que se hicieron las cosas mal en la pandemia? Mirá, yo creo que la vacunación sí, empezamos más tarde, por decirte algo. ¿Más o tarde no, que o quién? no, que todo el resto de los países. Yo creo que estás equivocado. No, no estoy equivocado. Deberías de repasar. ¿Por qué deberías no, de por qué- repasar. por qué no repasas tú? Empezamos antes y Repasá- salimos más No, rápido de la no, pandemia fuimos que la los últimos. mayoría de Es los más, destinos. acordate el lío que hubo con las compras de vacunas. Sí, y pero también qué pero eso vacunas es historia, trajimos, ¿no? es historia del pasado. Yo lo que te digo No, es... pero es historia del pasado, bueno, que pero es importante. ponerlo en la cuenta también. Está en análisis, yo lo pongo en la cuenta. Tú planteabas No, el no, impuesto que yo pagó te- todo yo te- el yo mundo. te- La mayoría no lo pagó. Y Escuchame una las cosa. quejas Hubo un impuesto de que quiénes se fueron. pagó para sostener la pandemia. Y lo otro que hubo No, también fue lo una que rebaja hubo de fue- salarios y de Lo que hubo fue consiguientemente de un jubilaciones. fondo- Hoy hubo sigue eso un siendo fondo protestado. COVID. Hubo un fondo COVID y quienes por fin tuvieron te acordaste que aportar existió. y los que tuvieron que aportar Pero te como acordaste que hubo... funcionarios. Pero ahora te acordaste del No, fondo COVID. pero no fue un impuesto, estás Ay, equivocado. ¿cómo se Y no generó? lo pagaron todos. ¿Cómo se Yo te generó? puedo decir que soy No fue un funcionaria impuesto. pública. Yo soy funcionaria pública y no lo pagué. Una persona podía no No pagar lo el fondo pagué, COVID. porque Si solamente te era tocaba para... pagarlo, podías pero no pagarlo. sí, por Era favor, un o sea, impuesto. te lo digo en una Era buena. un impuesto. Pagaron los de Y te lo digo- salarios y te lo más digo más, mirá, altos. Hay Es señores, como- hablan de a uno porque están hablando los dos, uno arriba del otro. Fueron Pará, Valeria, pará. fueron funcionarios Pará, públicos de pará. sueldos altos. Por favor, ¿puede terminar la idea, Pozzi? Sí, claro, bueno, yo dije, ya lo expresé, lo dije, como por ejemplo la tasa que se cobra ahora a los viajeros para sostener determinadas cosas, que no es un impuesto, pero es una tasa, ¿sí? También es una suba de cosas, ¿sí? Que pagan los que van a Buenos Aires o vienen de Buenos Aires, pero es un impuesto que se cobra. No es impuesto porque no pasó por el Parlamento, es una tasa que no se sabe bien, está protestada por un pueblo. Pero, está bien. Entonces, a veces prometer cosas, por eso yo hice la mención, que no la voy a volver a repetir, sobre cada enero, lo que se decía sobre los combustibles, a veces es bravo. Cuando se llega el momento, el combustible sube y bueno, no sabe cómo bajarlo. Que fue lo que
en su momento sostenía Alvarito. Lo digo Alvarito porque lo digo fraternalmente, porque lo conozco muy bien. Alvarito. Y pueden tenerlo, pero lo conozco muy bien, y pueden verlo en todas las publicaciones de todos los eneros de todos los años en que él estuvo en la Comisión de Energía, hablando cada vez que subía el combustible. Hay forma de bajar el combustible. Bueno, ahora no se sube. Jorge, el impuesto ese que quiero, para aclararlo, fue hace mucho tiempo ese tema, fue más un signo, que en realidad... señal. Una señal que en realidad lo que se recaudó. No olvidemos que esa rebaja o esa retención salarial que se le dio a determinados funcionarios públicos eran funcionarios públicos que tenían su fuente laboral asegurada, no como muchísimos uruguayos que no la tenían, que estaban en su casa, iban al cajero y cobraban, no como muchos uruguayos que no lo tenían, y además lo que cobraban, no quiero decir un número que ahora no lo recuerdo, pero creo que eran arriba de 130 o 140 mil pesos por mes los funcionarios que ganaba eso. ¿Ah? Que tenían su sueldo asegurado, estaban en su casa, descansando, trabajando por ¿cómo que se dice esto? Remoto. El remoto, que no era la relación del 99%. No estaban todos en su casa. Lo que sí se planteó era un esfuerzo, como el ámbito privado estaba perdiendo puestos de trabajo, estaba perdiendo salario, lo que se planteó es los públicos que cobran los salarios más altos que hicieran un esfuerzo de colaborar en esto de la pandemia, que fue muy cuestionado, me acuerdo por COFE, por ejemplo, pero la realidad es que yo, trabajando en la Intendencia de Montevideo, fue una minoría... Pero no llegaba al 1% de la población. Sí, y una minoría los que les tocaba el salario. Fue un impuesto, obviamente, sí, pero es un impuesto que no fue políticos, por ejemplo, universal. Estaban incluidos. Podemos pensar, de acuerdo a lo que dicen ustedes, que no podemos hablar que subió el salario real en este periodo. Ahora sí. Pero no subió el salario real en el periodo. Bueno, ahora sí. Pero, Jorge, a ver, este año el sí, acuerdo salarial... pero pero el Pero te acuerdo... olvidás de la pandemia. Pero la recuperación... Es algo que veo en todos los frente amplistas. Hacen como que la pandemia no existió. La recuperación De verdad, me salarial se resulta dio increíble. paulatinamente. Y en este año la recuperación salarial, es más, aumentó un 3% con referencia al año pasado. Permítame ¿Hubo pérdida de medio? darle Hubo la voz pérdida. también al cuarto panelista y medio que limpiar un poquito la cancha. Uruguay fue de los países que registró mayor vacunación en el mundo. ¿Es cierto? Vos sí. ¿Es cierto? Digo porque Pero fue lo que pasamos más tarde. dijo Fíjese. algo que quedó ahí como en duda, ¿no? Sí, no sé, es una mirada, ¿no? Yo creo que, pensando en la oposición, no es precisamente el flanco más débil la gestión de la pandemia para pegarle a esta administración. Por el contrario, De hecho, no lo han usado. Me parece bastante fuerte y por eso no se ha utilizado también, porque hay como coincidencia allí en que es una cuestión donde no conocíamos lo que estaba sucediendo, nos tomó a todos de sorpresa, a todos, cuando digo a todos realmente, gobierno, oposición, a toda la ciudadanía, y me parece que dentro de la gestión no estuvo mal encarada, inclusive ni siquiera yo lo diría, le pasó a todo el mundo. No, en Argentina fue peor. Hay países donde realmente la cuestión de meterse adentro de las casas y no salir hizo que muchísima gente se quedara sin trabajo, situaciones muy complejas. Sí, de hecho, hoy hay un informe en Estados Unidos, perdona que te interrumpa, Pepe, que habla de los costos-beneficios de haber cerrado todas las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, y realmente hoy, con Entero Lunes, entienden que el costo en cuanto a dificultades de aprendizaje y demás fue mucho más alto que de haber mantenido cierta presencialidad, ¿no? Sí, sobre el tema de los puestos de trabajo, un tema endémico de Uruguay, sobre todo lo que son los trabajos de calidad, el Frente Amplio durante sus administraciones creó 300.000 puestos de trabajo. En el último tiempo, ya en el último tramo del gobierno de Vázquez, perdió 80, si no me equivoco. Esta administración creó 50. Por ahí, bueno, eso fue lo que pasó un poco en cuanto a números, pero sigue siendo un tema bastante discutible, como sigue siendo un tema discutible también el tema vinculado al salario real. Eso sí, sin duda que sí. ¿Formará parte de la campaña electoral? Y sí, seguramente formará parte de la campaña electoral. No creo que la gestión en sí dura de la pandemia, en cuanto a lo que se planteó como cuarentena, la situación de la vacunación y todo eso, porque me parece que es un punto fuerte de esta administración, que además estuvo, en muchos casos, encarada o personificado por la figura de Álvaro Delgado, que tuvo mucho crecimiento en cuanto a su posición política cuando encaraba
en los primeros días de la pandemia, la visibilidad del gobierno en ese tema. Creo que hay otros puntos donde sí se le puede pegar a esta administración y donde supongo yo que serán parte de la campaña electoral también, ¿no? Bien, ¿vale? No, estaba buscando lo del fondo, era el fondo coronavirus, que Sí, se sí, nutrirá sí. de recursos de las arcas públicas y lo que tenía que ver con los públicos, que si no me equivoco eran los salarios superiores a 80.000 pesos. Sí, sí, sí. No, O sea, no se puede considerar impuesto si no es aplicable a todos, ¿no? No, y tenía que ver con el aporte de los funcionarios públicos. Ahora, a mí me está pasando algo, y lo he planteado ya en algún otro debate que damos, que es que a mí me tiene sorprendida esto de que Ferreri, por ejemplo, el otro día hablaba del periodo de este gobierno y hablaba como un todo en el que no había pasado absolutamente nada, hablando del periodo de la pandemia, pero como si no hubiéramos tenido pandemia, de que se habían perdido puestos de trabajo y habíamos tenido rebaja salarial. Y espero que en realidad no sea la forma de llevar adelante la campaña, porque la realidad es que este gobierno tuvo 2 años que estuvo 100% en pandemia. Entonces, nadie esperaba a los días de asumir lo que le tocó enfrentar, en las condiciones que tocó enfrentar, y creo que no se puede negar que la pandemia se llevó de una forma correcta adelante. Y después lo que tiene que ver con los cuestionamientos del combustible, que me tenga que ver. Pero, por ejemplo, yo creo que va a estar en el debate la forma, porque hubo un cambio de forma. Y también va a estar en el análisis si fue bueno o no fue bueno. Porque hoy, con el precio de paridad de importación, que a veces baja y a veces ajusta, hay que ver en realidad el final, si esta forma realmente reflejó que solamente se subía cuando se tenía que subir y cuando había que bajarlo se bajó. ¿Qué es lo que prefiere la gente? ¿Esto de que siempre había un ajuste todos los años o esto de que se refleje el precio real y cuando tiene que bajar, baje? Creo que también va a estar en el análisis. Capaz que todavía hoy no, porque recién estamos de cara a la interna y el debate es entre los candidatos del mismo partido. Yo creo que también algo que no tuvimos en cuenta del análisis de ayer fue el rol de la ministra de Economía. Para mí ayer fue una señal muy importante, bueno, el apoyo obviamente de la ministra de Economía a la candidatura de Álvaro Delgado. Faltaron mujeres igual en esa foto, ¿no? O poca mujer. Y estaban los intendentes que apoyan la candidatura, que los intendentes son mayoritariamente hombres. Sí, en realidad lo que legisladores. estoy diciendo no es que es un reflejo no es que hayan de... faltado tantas, sino es que No lo que hay. están faltando es la presencia Bueno, en general, no, ¿no? es que Bueno. no hay muchas. Éramos las que estaban. Y se visoró también el futuro ministro de Economía, ¿no? Bueno, Navarro. esa señal... Aparentemente dio la señal de que el presidente del Banco Central, ¿no? Esa señal me Sería parece el que próximo también fue ministro de importante, Economía. porque tiene que ver con una línea de continuidad en lo económico, el reconocimiento al trabajo de la ministra, pero una continuidad en lo económico, ¿no? Que bueno, que todo muestra esto de lo que se hizo y cómo profundizar en lo que se hizo en esta eso hace gestión. hincapié Raffo también, ¿no? Que se basa también, Raffo dice... Bueno, pero que- plantea modificaciones No, importantes. está ¿no? bien, pero dice que gracias al equipo económico de este gobierno va a poder profundizar determinados cambios en la microeconomía y demás, gracias a que tiene esta base. O sea que ahí tienen un punto de coincidencia, creo yo, Sí, entre ella está muy Delgado y enfocada Raffo. en el tema del dólar. Claro, bueno, es economista, ¿no? Creo que ahí Bueno, hay muy una bien. Y coincidencia. el tema precios, ¿no? La ley Y el tema del precios. único precio. Bajar el es uno costo de los de temas vida, grandes Sí, sí. de Rafa. El tema precios, Hay que ver la viabilidad de todo eso, ¿no? por supuesto. Bien, vamos a cambiar de tema si les parece, pero antes se está terminando la fuerte liquidación en Óptica Estela Ginchuk.